de iniciar nuestra clase, les voy a dar las instrucciones para lo que van a realizar durante esta semana. Esta semana pues van a tener a bien poder realizar un folleto informativo. Un folleto informativo es similar a un trifoliar. El trifoliar, pues como ustedes saben, está partido se divide una hoja en tres partes. Estas tres partes es donde ustedes van a agregar diferentes aspectos de lo que vayamos a trabajar en nuestra clase del día de hoy. Nuestro tema del día de hoy es la gastronomía maya. Vamos a conocer algunas de los ingredientes que ellos utilizaban para realizar sus alimentos. Ese es el tema. La guía no trae esta semana el contenido. El contenido que vamos a trabajar lo extraje de un libro, pero el libro está escaneado. Entonces no me permite copiar literal en un documento. Entonces, lo que sí voy a realizar es que terminando la clase les voy a subir estas diapositivas que, que realicé para el día de hoy para que ustedes tengan a bien poder leer el contenido y si en dado caso quisieran recordar algo. Sin embargo, durante la clase, si ustedes desean ir copiando los aspectos más importantes, lo pueden realizar. Y si, por ejemplo, no les da tiempo y se cambia la diapositiva, me avisan para yo poder regresar a esa misma. Y les voy a subir de igual forma lo que vaya a venir en el examen va a ser lo que trabajemos en esta clase y lo que esté incluido dentro de esta diapositiva. Por eso la programación de estudios no llevaba el contenido porque no lo pude extraer. Probé con algunos programas para poder extraer ese contenido literal, pero me aparecía el texto con ciertos fallos, por ejemplo, me faltaban letras o en vez de la letra I me aparecía un signo de exclamación o un signo de interrogación o se omitían ciertas palabras, entonces para que no se fuera un contenido distorsionado a la programación de ustedes, mejor lo vamos a trabajar de esta forma. En el folleto ustedes pues van a agregar aspectos importantes que ustedes consideren en base a la gastronomía maya. Cuáles eran los ingredientes que ellos utilizaban, algunos aspectos que ellos tomaban muy en cuenta al momento de realizar sus alimentos o cuáles eran las bases que ellos tenían para los mismos. Eso es lo que vamos a trabajar durante esta clase y esto es lo que ustedes van a agregar. Pueden agregarle dibujos, pueden agregarle imágenes. Esto lo hacen en su cuaderno. Si ustedes consideran que no les va a alcanzar el espacio de su cuaderno, pueden utilizar una hoja tamaño carta si gustan y después poder pegarla en su cuaderno. Lo importante es que sí tengan esta información en su cuaderno porque en base a esto también va en su evaluación al final del bimestre. No sé si está claro lo que van a realizar esta semana. Sí, señor. Muy bien, gracias. Sí, señor. Muy bien, gracias. Muy bien. Vamos entonces con nuestro tema de esta semana, que es la gastronomía maya. La cultura maya es bastante extensa, a mí la verdad me gusta mucho el tema de la cultura maya, además de ser algo que predomina dentro de nuestro país, es algo muy extenso. Ellos tienen demasiadas características, tienen muchos aspectos que es importante considerar e inclusive algunos aún los visualizamos nosotros actualmente en ciertos aspectos de nuestra alimentación, de ciertas tradiciones. Podemos nosotros darnos cuenta de que aún en nuestra alimentación existen ingredientes que ellos podían utilizar. La gastronomía maya se puede considerar como una tradición oral, dado a que va de generación en generación. Muchos hábitos culinarios de las poblaciones que son originarias de Guatemala tienen esta peculiaridad de que son transmitidos por medio de una tradición oral. Las recetas pues se aprenden mediante una práctica cotidiana y también con ellos se crean esta transmisión de conocimiento, ¿verdad? Porque yo le puedo pasar esta información a un familiar, este familiar se lo pasa a otro familiar y así se va dando esta información de generación en generación. Acá nos dice que hay que tomar en cuenta que a pesar de las influencias europeas que fueron recibidas a partir de que se realizó la conquista española, la tradición oral actual todavía guarda ciertas raíces milenarias que perduran en la propia preparación de ciertos alimentos y en el significado que tiene para las poblaciones indígenas. Estos datos son recabados por antropólogos y son de gran ayuda para poder construir y desarrollar la cocina maya desde hace aproximadamente 4 milenios.
Todo lo que nosotros vemos hoy en día que tiene Guatemala, estas comidas típicas, son en base a lo que los mayas también utilizaban. Según la investigación que realicé, me arrojaba que existen muchos ingredientes que aún se utilizan en la actualidad. Sin embargo, una receta maya tal cual que haya sido extraída de ciertos códices mayas, no se tiene un recuento de esto, solo se tiene recuento de aquellos ingredientes que tenían la comida maya en ese entonces. Acá tenemos la variedad alimenticia en Guatemala. ¿Cuál es esa variedad de alimentos que tenemos en Guatemala y que los mayas también podían incluir dentro de sus recetas? Nos dice que para poder lograr este acercamiento a las recetas que se preparaban en las casas y en los palacios de las autoridades mayas, es necesario poder conocer cuáles eran esas materias primas, cuáles eran los ingredientes que ellos utilizaban, qué productos utilizaban para poder realizar sus alimentos. Estas materias primas o estos ingredientes que ellos tenían consistían en frutos, en semillas, en hojas, flores, raíces, hongos, carnes de animales, peces, mariscos y otros productos que son originarios del territorio guatemalteco. Cada uno de los elementos que ellos utilizaban son frutos, son flores que aún tenemos en nuestro país actualmente. También es importante resaltar que la gastronomía maya varía de cada pueblo, de cada área en donde se encuentre esta etnia. Puede que acá en Quiché se maneje un tipo de gastronomía, pero por ejemplo en Chimaltenango, en Totonicapán, por ejemplo, se realice otro tipo de plato típico. Tenemos acá que estos ingredientes se comercializaban de región en región. En las tierras bajas los mercados también eran algo común, no eran algo tradicional en ellos. Podemos ver acá la imagen que está del lado derecho, donde vemos que estas son algunas imágenes extraídas de ciertos códices o de ciertos manuscritos en donde pues se visualizaba que comerciaban ellos ciertas verduras, o la misma producción que ellos tenían. También es importante que resaltemos que los mayas, según el Popol Vuh, le tenían mucho respeto a la agricultura y realizaban mucha agricultura, por lo mismo que en ella, pues ellos tenían también mucha admiración y respeto por la madre naturaleza y por ende ellos eran agricultores y a ellos les gustaba y adoraban pues poder realizar esta actividad. A eso se refiere esta imagen que está acá, a que desde ya se comercializaban los ingredientes y se realizaban este tipo de mercados. No sé si hasta dónde vamos está claro. ¿No hay alguna duda? No, señor. Muy bien, gracias. Bien. La variedad de alimentos, pues les voy a subrayar acá porque por si ustedes lo quieren anotar. Las materias primas que más utilizaban los mayas consistían en frutos, semillas, hojas, flores, raíces, hongos, carnes de animales, peces y mariscos y productos pues que eran de un origen guatemalteco. Esa es la base principal que ellos utilizaban para realizar sus recetas. Esta es la parte que ustedes pueden copiar o le pueden tomar una captura si gustan. Bien, voy a quitar esto. Como parte también de la gastronomía maya, se dividen también en ciertas plantas silvestres y en plantas cultivadas. Las plantas, permítanme un momento. No sé si me logran escuchar bien o hay interferencia. No, señor, tiene mucha interferencia. No se Ahorita voy, escucha muy bien. ahorita voy a revisar, permítanme.
No sé si ahora sí me escuchan. ¿Me escuchan bien ahora? Vean, voy a pausar esta reunión porque, muy bien, vean. Las plantas silvestres pues eran las que ellos podían localizar dentro de su propio ambiente. Las plantas cultivadas, perdón, eran aquellas que ellos cultivaban, las que ellos sembraban y de las mismas pues cosechaban. Los productos vegetales que eran utilizados eran los que se utilizaban en la cocina prehispánica guatemalteca. Se dividían en estas dos categorías. Un ejemplo de esto sucedió también en los aztecas. Creían que en la sucesión de cada 5 eras o de 5 soles, asociaron cada era con un tipo de alimentación, que era de lo más rudimentario, de lo más básico hasta lo más sofisticado. Ellos decían, los aztecas afirmaban que en la primera era o en la primera época ellos consumían únicamente raíces, fruta y frutas silvestres. En la segunda era, ellos consumían nueces de pino, o el nombre científico que aparece acá a la par de ello. En la tercera era, ellos comían semillas de ace centril, que era algo natal en las áreas donde ellos habitaban. En la cuarta era, ellos consumían teocinte. El teocinte es esta imagen que ustedes ven acá. Es como un tipo de mazorca, de elote, si ustedes lo quieran llamar así, pero muchísimo más fino. Y en la quinta era, pues ya ellos empezaron a consumir el maíz. Según lo que el libro mencionaba, era que el teocinte era como algo primitivo del maíz y después este mismo evolucionó para convertirse en lo que conocemos como maíz, como una mazorca o como un elote. Esas eran las 5 eras en las que los aztecas habían dividido pues su base alimenticia, que era al inicio pues consumían únicamente raíces y con el tiempo pues fueron evolucionando hasta que ya se tenía el maíz como uno de sus recursos. En cuanto a las plantas que eran cultivadas por los mayas, tenemos que están los ayotes, por ejemplo. Les voy a ir subrayando acá para que ustedes lo puedan copiar. Muy bien, teníamos los ayotes, habían chiles, maíz, aguacate y frijol. Estas fueron algunas de las primeras especies que los mayas fueron utilizando dentro de sus comidas. La evidencia arqueológica que indica que dio el inicio a la agricultura en Mesoamérica tiene una antigüedad de 7.000 años, o sea que hace 7.000 años nació la agricultura dentro de Mesoamérica, según los datos que fueron encontrados en ciertos lugares específicos de México. En cuanto al cultivo del maíz, que el maíz es la base de la alimentación para los mayas, nos dice que la evidencia más antigua proviene también de Oaxaca, México, con una fecha de 5.250 años antes de Cristo, aunque también se tenía otro dato de que surgió 3.000, en 3.500 años antes de Cristo. El maíz ya se había dispersado por el resto del continente, a pesar de que se tienen datos de que inició en México el cultivo de este recurso. Después, con la evolución, se fue ampliando de una manera muy rápida a todo el continente. Investigaciones recientes también nos afirman que en la costa del Pacífico también para esta fue la fecha de los inicios de la agricultura de maíz en Guatemala, o de que se empezaba a producir maíz en Guatemala. El maíz pues representaba algo muy importante para ellos, dado que fue la base de su alimentación. Inclusive en banquetes o en celebraciones especiales siempre el maíz se veía involucrado. Más adelante vamos a ver cómo era que se presentaba dentro de estos banquetes. ¿Estamos claros ahí?
¿O hay alguna duda? Sí, señor. Sí, Muy bien, señor. gracias. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Existe también una diversidad de plantas originarias de Guatemala. Guatemala es un país muy rico en, más que en plantas, en muchos recursos. Se tiene una gran variedad de plantas que son originarias de acá, así como también se tienen especies de animales. La cocina prehispánica de Guatemala pues fue variada y sus expresiones pues fueron variando dependiendo de la región en la que estaban. Por ejemplo, dependía del tipo de bosque que tenía y del suelo que caracterizaba cada zona. Si ustedes han ido a algunos lugares donde hay mucho calor, por ejemplo, la mayoría tienen una tierra que es muy seca. Si ustedes conocen, por ejemplo, Zacapa, Jalapa, lugares que son muy calurosos, la tierra que se maneja ahí es muy seca, al igual que en el corredor seco que enmarca el país. Ese tipo de regiones es muy seca y es muy difícil que a veces que se produzca algo. No es como la tierra que tenemos acá. Por ejemplo, los tipos de bosques que se tienen en Totonicapán, en Chimaltenango, donde se da el pinabete, por ejemplo, son a veces bosques muy fríos, donde abunda la humedad. Dependiendo de cada zona, se iba variando la alimentación y las plantas que son originarias de la misma. En general, se distinguen tres regiones acá en Guatemala, que son tierras bajas, se los voy a subrayar acá, que son tierras bajas, tierras altas y costa sur. Pero seguramente existieron desarrollos culinarios o gastronómicos más específicos dentro de cada Entonces puede microrregión. complementar su Dentro trifoliar de de sangre. cada microrregión. No sé si responde. A eso, a eso hace referencia. Además, según las propiedades ecológicas, según el ambiente que se tenía, se iba favoreciendo el aprovechamiento de ciertas especies y de cada ecosistema que se tenía. Por ejemplo, podía ser que algún producto sí se diera, alguna verdura sí se diera en una región y no se diera en otra. Eso hacía que pues no se pudiera implementar dentro de la alimentación del grupo que vivía en esta región. Voy a borrar esto acá. Como plantas originarias de Guatemala tenemos las siguientes, algunas raíces que no se consumían, sino que aún se consumen ahora. Por ejemplo, está el camote, está el huisquil, está la jícama, la yuca, también la cebolla, que también se considera algún tipo de raíz por cómo es que se produce. También está la malanga y todos estos, si ustedes pueden ver, pues se produce estos tipos de raíces eran las que los mayas utilizaban dentro de su gastronomía eh, para poder realizar cualquier tipo de alimentación. Formaba esto parte de su alimentación e inclusive pues son raíces que aún están presentes en la alimentación que tenemos hoy en día, ¿verdad? Porque la mayoría de estas podemos encontrarlas en un mercado y las podemos consumir aún. Estas son las raíces que se consumían antes. Hay otra división que nos dice que también se consumían frutos dulces. Los frutos dulces, pues, Fuentes y Guzmán describió en el siglo XVII algunas frutas que eran comestibles en Guatemala. Les voy a subrayar acá las que él mencionó. Él mencionó que en Guatemala las frutas que sobresalían eran, por ejemplo, las piñas, los zapotes, los nísperos, los nances, jiniculies, coyoles, pitayas, piñuelas, papayas y también de lo no comestible que por ejemplo jícaras, amates, nopales o algunos otros tipos de frutas que no eran que él definió como no comestibles. Además, él también hacía el énfasis en que eh, algo que se consumía o que los mayas utilizaban mucho dentro de su alimentación era trigo, maíz y frijoles. Eso era algo que se utilizaba dentro de todo el territorio, ahora nacional, pero en ese entonces en el territorio de los mayas. Muy bien, no sé si vamos bien hasta ahí. Sí, señor. Muy bien. Si necesitan que esperemos para que copien algo, me lo pueden comentar para no ir muy rápido.
Existían también y existen, y ellos, los mayas también hacían utilidad de ellos, los frutos que no son dulces. Por ejemplo, algo que ellos utilizaban mucho o que era más importante para ellos eran las calabazas. También el ayote, chilacayote, el huicoy, el huisquil, por ejemplo, todo esto era parte de la alimentación que ellos tenían. Se los voy a subrayar acá para que ustedes lo puedan visualizar. Calabazas en todas sus, prácticamente todas sus derivaciones, ayote, chilacayote, huicoy, huisquil. Estos frutos pues, fueron ampliamente importantes para ellos y al realizar una investigación y de cuáles eran los frutos no dulces que ellos utilizaban, pues también fueron representados en vasijas, en donde se recuerda la gran variedad de formas. Su domesticación era muy antigua y probablemente fueron los primeros alimentos cultivados. Sí, Marlene, voy a subir el video y le comentaba a sus compañeros que también voy a subir las diapositivas. Los voy a subir terminando la clase para que si en dado caso desean anotar algo o se les pasa algo por alto, lo puedan consultar acá en las diapositivas. Igual va a estar el video de la clase en plataforma. Les comentaba que estas plantas fueron, se puede decir que fueron algunas de las primeras que fueron cultivadas dentro del territorio mesoamericano. Estas son los frutos no dulces que ellos utilizaban. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Muy bien. Como parte también de su alimentación utilizaban semillas y vainas. Pues las semillas que creo que sobresalían más, pues eran, por ejemplo, el maíz, el frijol, eran las semillas que más ellos utilizaban, al igual que la vainilla que se producía en el territorio de ellos. Tenemos que después, se los voy a subrayar acá para que ustedes lo puedan ubicar, después del maíz, que es el recurso más importante que ellos tenían, la semilla que era más consumida dentro de las poblaciones indígenas era el frijol. Y además de esto, del frijol se le conocen 150 especies, o sea que hay 150 especies de frijol. Algunas pues se dan en el territorio guatemalteco, otras pues se dan en otros territorios, al igual que el maíz. El frijol es originario de Mesoamérica y su cultivo se desarrolló paralelamente al del maíz, es decir que podemos mencionar que juntamente fue que se empezaron a cultivar. Es por ello que también se considera que su domesticación es tan antigua como ocurrió con otras plantas. Alrededor de 6.000 años antes de Cristo ya se contaba con este recurso del frijol. En el resto prehispánico se han identificado 12 especies de frijol originarias de Guatemala, 3 de las cuales son endémicas. Cuando hablamos de endémicas es que solo se dan en un área específica. Y tenemos en Guatemala 12 especies diferentes de frijol. No obstante, también tenemos que indicar que a pesar de ser una planta tan importante, su presentación en el arte maya es prácticamente ausente. ¿A qué se refiere esto? A que se manejan algunos códices para poder extraer información. Hay códices, perdón, en diferentes países. Y de estos códices son manuscritos que son antiguos, engloban ciertas figuras, ciertos jeroglíficos que los mayas tenían, y en base a esto, pues ellos realizan la asimilación de lo que se tiene hoy en día. Por ejemplo, la otra semana, en la guía número 4, vamos a trabajar la vestimenta maya. La vestimenta maya es un contenido demasiado amplio. Yo traté de hacerles un resumen. Tal vez la guía es amplia, pero en el sentido de que el contenido es poco, pero hay imágenes, les agregué imágenes para que ustedes realicen esa comparación. La guía de la siguiente semana es extraída, creo que de un códice de Alemania. Este manuscrito está en Alemania y ahí, por ejemplo, se comparan un dibujo que se extrajo de este manuscrito con un traje maya, por ejemplo, ¿verdad? Con el traje maya actual, los tipos de cortes. Si ustedes han visto el traje
de los hombres mayas, por ejemplo, el que se utiliza en Chichicastenango, que lleva como una capa o un saco. Existe infinidad de estilos de capas y de sacos dentro de la vestimenta maya. Entonces pueden tener, por ejemplo, la vestimenta de mujer en la cultura maya puede tener hasta 25 piezas o más, pero estas 25 piezas están divididas en diferentes tipos. Por ejemplo, un corte tiene diferentes tipos de corte, una blusa pues tiene diferentes tipos. Entonces yo traté de hacerles un resumen, pero ahí van a ver ustedes cuál es la comparación que se hace de un códice y de lo que tenemos actualmente. En el caso del frijol nos dice acá que no estaba presente en estas pinturas o en estos manuscritos, no estaba presente este tipo de frutos. Sin embargo, fueron ellos los que empezaron a cultivarlo, pero esto lo realizaron en base a otras investigaciones o muchas veces porque el libro mencionaba que se colocaban o se encontraban restos, por ejemplo, de algún tipo de alimento en las vasijas o en los utensilios que ellos utilizaban, y en eso podían llegar a basarse en su alimentación. También los frutos verdes o los que están en vaina, como por ejemplo los ejotes, la vainilla también se podían consumir en altas cantidades. También tenemos acá, les voy a pasar a la siguiente, solo les voy a borrar acá lo que subrayé. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Sí, señor. señor. Muy bien, gracias. Muy bien, acá tenemos lo que es el ejote, lo que es el frijol, que eran pues semillas bastante importantes para ellos, para la alimentación que ellos realizaban. También ellos consumían algunas flores. Por ejemplo, algunas de las flores que ellos consumían aparecen acá, donde dice que era la flor de ayote, flor de izote, pacaya y loroco. Y si ustedes se dan cuenta, hasta hoy en día siguen siendo muy populares dentro de la alimentación guatemalteca. Ahora no podemos decir que ya esa tradición o estos recursos se hayan olvidado, sino que aún están presentes. Cuando ustedes prueben algo que tenga loroco, que tenga flor de izote, por ejemplo, ustedes saben que esto nace desde la cultura maya. Ese es el origen que esto tiene. Muchas de las comidas o de platillos que vemos hoy están basados en la cultura maya y en los ingredientes que ellos utilizaban para poder realizar su alimentación y para también poder subsistir cuando ya empezaban ellos a comercializar esto. Muy bien, estas son algunas de las flores que forman parte de la gastronomía maya. También algunos hongos comestibles. Ya en ese entonces, pues ellos ya tenían este conocimiento para poder seleccionarlos. Los voy a subrayar acá, que en Guatemala existen alrededor de 70 especies de hongos que son totalmente comestibles. Entre las especies más importantes, pues podemos mencionarse el hongo de San Juan, el anacate, el oreja de palo, por ejemplo, que son los nombres pues, comunes que estos tienen. Aunque no hay muchos trabajos arqueológicos que nos puedan dar o nos puedan representar a los hongos dentro de una gastronomía maya, sí se debe mencionar la importancia de las piedras de hongo en la arqueología de la costa sur y del altiplano, aunque no es muy notoria o no es muy relevante la presencia de hongos dentro de la gastronomía maya en sus trabajos arqueológicos sí está presente en algunos pocos, lo cual deja ver que sí se utilizaban dentro de su alimentación. La gran cantidad de esculturas parece indicar que los hongos jugaron un papel muy importante en la dieta de los antiguos habitantes de estas regiones, lo cual demuestra a través del consumo de diversas especies hoy en día. Aún en la actualidad, pues estos están presentes y también forman parte de nuestra alimentación. Muy bien, ¿estamos claros? Sí, Sí, señor. señor. Muy bien, Sí, señor. muy bien. Voy a, como les mencionaba al inicio, ellos tenían mucha importancia el maíz. El maíz era muy importante para los mayas en general, sin importar si eran reyes o gobernantes. Las personas que eran plebeyos o que eran simplemente
ciudadanos, podemos decir, no formaban parte de la realeza, le tenían mucho respeto al maíz. Y los gobernantes y los reyes, pues, le tenían esta importancia al maíz porque ellos sabían que quien tenía el maíz era quien tenía el poder y el que podía gobernar, porque todas las personas pues tenían esto de que el maíz era importante para su alimentación, era lo vital. De eso también surge que ellos tenían un dios del maíz, porque ellos veneraban mucho este recurso. Esa es la importancia que tiene, que el maíz representaba el poder, el maíz representaba que quien lo tenía pues podía gobernar y tenía el poder para hacerlo porque tenía el recurso más importante para ellos. La importancia de la comida para los mayas prehispánicos pues cabe en esta variedad que ellos tenían para poder, variedad de cultivos, podemos decir que era una comida sana la que ellos realizaban, por ende de que tenía frutas, verduras, tenía diferentes tipos de semillas. Tenemos que la gastronomía de los antiguos habitantes de Guatemala se puede analizar desde distintos puntos. Por una parte está la preparación de los alimentos a nivel doméstico y familiar de todas las poblaciones relacionado con la recolección de plantas, de hongos silvestres, que ya lo habíamos trabajado. Les voy a subrayar acá para que ustedes puedan ver. Su alimentación se basaba pues en plantas, en hongos silvestres, en la cacería de ciertos animales, de pesca y actividades agrícolas, como el sistema de milpa, por ejemplo, y que incluye también el cultivo de maíz, calabazas, frijol, yuca y otras plantas del consumo diario. A este segmento corresponden ciertas recetas sencillas que nosotros vemos o que bien vemos actualmente como un platillo que es sencillo, sin embargo, cómo nace esta receta, cómo nace este platillo, pues es de mucho tiempo atrás y los mayas fueron quienes empezaron a crear este tipo de platillos y a base de esos recursos naturales que ellos tenían a su alcance, que podían cultivar o que podían ellos adquirir en base al comercio que ellos realizaban. Algo otros minerales que ellos usaban que aparecían en el libro, pero no los agregué acá, eran, por ejemplo, la cal, la sal, que eran los minerales que predominaban, que ellos también utilizaban desde ya dentro de su arte culinario, dentro de lo que ellos estaban realizando. La agricultura siempre estaba presente, se presentaba, valga la redundancia, a través de huertos, de tablones, de siembra, sembraban árboles frutales, también así como la captura y domesticación de animales que lo utilizaban, por ejemplo, a través de un corral y de distintos métodos de mercado que ellos utilizaban para poder comercializar ciertos recursos o productos que ellos cosechaban. Cuando ellos tenían algún tipo de banquete o celebración o alguna actividad especial, algo que predominaba en estas celebraciones era el cacao. El cacao pues es el chocolate, pero como bebida. Y esto era que jugaba un papel central en cualquier actividad porque era la bebida ceremonial. Tenían otro tipo de bebidas, por ejemplo, acá también nos menciona que también los atoles de maíz también predominaban en estas celebraciones como parte de bebidas, además de que también, según el libro que les comentaba, mencionaba que tenían algunas otras bebidas que no tenían nada que ver ni con el cacao ni con el maíz, pero que ellos ya utilizaban cierta base como de alcohol, de maguey, para poder realizar este tipo de bebidas. Entonces las que más sobresalían era el cacao y el maíz dentro de estas bebidas, además de que también sobresalían los tamales de maíz que constituían una comida especial dentro de los banquetes y que también estaban rellenos con carnes exóticas que ellos pues utilizaban en ese entonces, porque las carnes que utilizaban la verdad eran muy extensas y son muy variadas. También los banquetes y festines eran llevados a cabo por la realeza maya y se realizaban para reforzar el estatus de la élite. Todos los gobernantes pues realizaban este tipo de festines, pero la esencia de las ceremonias eran, como le mencionaba, su gastronomía
las bebidas, la comida que ellos presentaban, además de que también se usaban vasijas especiales e instrumentos especiales para poder llevar a cabo esta actividad. La gastronomía maya pues se va a basar siempre y según lo que yo consulté, en esta unidad, de que se realice una unidad familiar y de que se tenga prácticamente una convivencia social. La preparación de alimentos, acá nos mencionaba que es para ellos un tipo de convivencia, para que pues exista una convivencia entre la familia, la unión de gobernante y su pueblo, por ejemplo, y ciertas alianzas que ellos realizaban. Esto también lo realizaban ellos en base a la alimentación y a los ingredientes que nosotros vimos. El libro que consulté para esto se llama Raíces de la Gastronomía Maya. Y ahí pues nos comentaba que tal vez una receta no la podemos tener, ¿verdad? De qué era lo que ellos preparaban en ese entonces. Pero sin embargo, tenemos claro que muchas de las comidas guatemaltecas que hoy existen están basadas en estos ingredientes que ellos utilizaban para poder realizar y para poder desarrollar este arte culinario que ellos tenían. Y como les mencionaba al inicio, la cultura maya es muy amplia. Existen muchísimos aspectos de ellos que nosotros debemos de conocer. Esto es como pinceladas nada más a lo que de verdad sucedía en ese entonces y a lo innovadores que eran ellos también para poder realizar ciertas acciones. Es una cultura muy extensa, es una cultura que es la que predomina en nuestro país y por ende aún podemos ver nosotros en la actualidad algunas de sus tradiciones presentes y que esperamos y todos estamos en la misma sintonía de que estas mismas pues no se pierdan con el pasar del tiempo, sino que sean transmitidas de generación en generación. Muy bien, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No, No, señor. señor. No, señor. No, señor. Muy bien. Muy bien, si no hay más dudas o preguntas sobre nuestra clase del día de hoy, con eso daríamos por terminada nuestra actividad. Si les robé un poquito más de su tiempo, perdonen, pero por el inconveniente que habíamos tenido al inicio. Esta diapositiva las voy a subir a la plataforma. Voy a subir también el video para que ustedes lo puedan visualizar más tarde. Si existiera alguna duda, me pueden consultar. Con eso daríamos por finalizada nuestra clase. Les deseo que tengan una feliz tarde y nos miramos en otra oportunidad.